¿Sabes qué artesanía colorida es en realidad una mezcla de dos mundos? ¿O cuántas personas se necesitan para rodear al árbol con la mayor circunferencia del mundo? Prepárate para seguir poniendo a prueba tu conocimiento mientras exploramos juntos las tradiciones y secretos de Oaxaca. ¿Qué templo y exconvento oaxaqueño se inauguró en 1608? Santo Domingo de Guzmán. La construcción del templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán inició en 1575 y la última fase concluyó en el año de 1731. Es uno de los grandes exponentes de la arquitectura barroca novohispana, obra de dominicos e indígenas. Tras usos militares en los siglos XIX a XX, este edificio fue restaurado y desde el 24 de julio de 1998 abierto al público, albergando el Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, así como el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. ¿Cuál es el nombre de las procesiones oaxaqueñas en Día de Muertos? Comparsas. Las comparsas oaxaqueñas por el Día de Muertos son desfiles comunitarios en los que grupos de personas pertenecientes a una misma comunidad se disfrazan de personajes que aluden a la muerte y realizan bailes y actuaciones para celebrar eventos festivos. En Oaxaca, forman parte fundamental de las festividades y combinan a la vez alegría y solemnidad. Durante las celebraciones, las comparsas recorren las calles acompañadas de música tradicional y danzas, con exhibición de calaveras, mostrando la riqueza cultural y el respeto hacia los difuntos. ¿Qué hace único al Mercado 20 de noviembre? Su pasillo de humo. El Mercado 20 de noviembre se ubica en la calle homónima a pocas calles del Zócalo. Funciona en una construcción de 1882 considerada patrimonio histórico. Reúne 207 locales distribuidos en 4 secciones: pan y chocolate, caldos, comedores de cocina regional y el pasillo de carne asada. El llamado pasillo de humo es su sello. Un corredor con pequeños puestos a ambos lados. Ahí se elige tasajo, cecina de puerco, o res, chorizo o tripa, carne fresca traída de municipios periféricos y se asa en leña en el propio local. El flujo es directo, se compra la carne, se asa al momento y se completa con tortillas o tlayudas, cebollitas, salsas y aguacate para comer en el sitio. ¿Cuál es el significado del término náhuatl xicalpextle? Jícara. El xicalpextle, palabra náhuatl para jícara, nace de una calabaza vaciada y seca y se laquea con capas de grasa del insecto Yabeya axin, tierra de tizate y pigmentos naturales. Ha acompañado a las mujeres tehuanas en su vida diaria y en celebraciones en el Istmo de Tehuantepec. Sus diseños, motivos florales pintados con los dedos, han cambiado con el paso de los siglos. Es una tradición que respira, se transforma y se adapta. ¿Qué localidad en Oaxaca obtuvo primero el título de Pueblo Mágico? Capulalpan de Méndez. Al internarte en los pliegues nubosos de la Sierra Juárez, aparece Capulalpan de Méndez, primer pueblo mágico del estado desde 2007. Sus bosques mesófilos, guardianes de humedad, le valieron en 2002 un reconocimiento del Fondo Mundial para la Naturaleza y en los 90 la certificación del Consejo de Administración Forestal cuando la propia comunidad asumió la gestión colectiva de sus pinoencinos. Cuenta con un centro de medicina indígena tradicional y senderos ecoturísticos gestionados por los habitantes. ¿Qué cerámica se caracteriza por su color negro y brillo? Barro negro. El barro negro es una cerámica de Oaxaca, reconocible por su color,
brillo y diseños singulares. Sus orígenes se remontan al periodo de Monte Albán y durante casi toda su historia tuvo un acabado mate grisáceo. Se elabora en San Bartolo Coyotepec y en muchas pequeñas comunidades del valle aledaño, donde está la arcilla que le confiere su color. En la década de 1950, la alfarera Rosa Real Mateo de Nieto, conocida como Doña Rosa, ideó pulir las piezas antes de la cocción, logrando el característico brillo negro metálico. ¿Qué árbol ostenta la mayor circunferencia medida en un árbol vivo? Árbol del Tule. Imagínate un gigante verde cuyo tronco, abrazado a la altura del pecho, exige una cadena humana de más de 30 personas. Así es el árbol del Tule. Su circunferencia de copa es de 58 metros y una altura de 42 metros. Este ahuehuete, reconocido por Guinness como el árbol vivo de tronco más grueso del planeta, sigue enraizado en el atrio de Santa María del Tule, Oaxaca, donde lleva probablemente más de 2000 años desafiando el paso del tiempo. ¿Qué río con rápidos es conocido en Oaxaca? Copalita. Copalita deriva del náhuatl Copalitlán, lugar de copal, nombre que los mexicas dieron al sitio a su llegada. El río Copalita ofrece rápidos estacionales idóneos para rafting. Su cuenca atraviesa bosques y selvas bajas, con alta biodiversidad y servicios turísticos de bajo impacto. Bocana del río Copalita, sitio arqueológico de 35 hectáreas, ha sido objeto de más de 10 años de trabajos de exploración y restauración por parte de especialistas del INAH. ¿Qué destino es famoso por sus cascadas petrificadas? Hierve el agua. Hierve el agua es un sistema de cascadas petrificadas de carbonato de calcio, de origen natural, formado hace miles de años por escurrimientos con alto contenido mineral. Se ubica en San Isidro Roaguía, municipio de San Lorenzo Albarradas. Es también un sitio de interés arqueológico por un sistema de irrigación y terrazas zapotecas de aproximadamente 2500 años. La combinación de aguas termales, belleza natural y valor arqueológico lo convierte en un destino ecoturístico, con instalaciones para pernocta, vestidores, baños, palapas y servicios alimenticios. Ahora sí, la pregunta que estabas esperando. ¿Qué arte es popular en San Martín Tilcajete? San Martín Tilcajete es reconocido por sus animales fantásticos y reales, tallados en madera, especialmente copal, y que pintan con diseños complejos y colores muy brillantes. Fama que comparten San Antonio Arrazola y la Unión Tejalapan, una técnica que se transmite de generación en generación y reparte tareas entre sus integrantes, manteniendo unidas a las familias. Este arte popular oaxaqueño es una mezcla de tradición zapoteca de siglos, con usos totémicos y también como señuelos, que se funde con la propuesta de Pedro Linares en la Ciudad de México, quien en la década de 1930 visualizó en un sueño a criaturas fantásticas y así dio el nombre a la respuesta que estabas buscando: alebrijes. Nivel 2 completado. No cualquiera llega aquí. Este nivel es solo para quienes de verdad aman Oaxaca. Y ahora, como ya es costumbre, Lleve su piloncito, su bonus chiquito. ¿en qué pueblo mágico se encontraba la casa, hoy museo, de una famosa curandera y chamana mazateca? Deja tu respuesta en los comentarios y si aciertas antes que nadie, te mencionaremos en nuestro próximo video. En la tercera parte de nuestro viaje, continuaremos explorando nuevas facetas de esta herencia cultural con más preguntas y sorpresas sobre Oaxaca. Y así como el Tejate no sería lo mismo sin espuma, este canal no sería lo mismo sin tu apoyo. Comenta y clícale al totopo para suscribirte. Ayúdanos a que este esfuerzo llegue más lejos. Y no,
No puedes irte sin terminar el reto.